Esta noche también tenemos otro invitado. No sé si me pueden ayudar en producción. ¿Está conectado? Ah, sí, está conectado. Muy bien. Queremos hablar, a propósito de la situación política del país, sobre las reformas que se están aplicando en este proceso electoral. Una de ellas, que la hemos estado comentando en días pasados, es, por ejemplo, la paridad y la alternancia, lo cual quiere decir que, por ejemplo, en la lista de congresistas por Arequipa, que son 6, deben ir 3 candidatas mujeres y tres candidatos varones, y además alternados, es decir, si el número 1 es un varón, el 2 debe ser una mujer, y luego el 3 varón, 4 mujer, y así sucesivamente, o si comienza con una mujer, alternados. Entre otras reformas, justamente para eso nos acompaña Percy Medina. Él es especialista en estos temas y presidente de IDEA Internacional en Perú. No sé si es el cargo correcto. Buenas noches, Percy, bienvenido al Búho. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Queremos conversar, queremos que nos expliques para nuestra audiencia cuál a tu juicio o cuáles son a tu juicio los cambios más importantes que a raíz de las reformas que se lograron aprobar van a ser aplicados por primera vez, como este que acabo de mencionar, en las elecciones de 2021. Y luego hablaremos sobre las ausencias, ¿no? Que no se lograron aprobar reformas importantes y que podrían haber mejorado el proceso. Pero en todo caso, hablemos primero sobre lo que sí se ha logrado aprobar, que está en vigencia y que la gente lo pueda tener presente para esta elección. Con mucho gusto. En realidad, en el Congreso se aprobaron varias cosas importantes, pero muchas se difirieron para elecciones posteriores. O sea, por ejemplo, se aprobó la paridad y alternancia, pero se hizo que fuera efectiva recién en el año 31. Felizmente hubo una rectificación reciente y se ha aprobado su efectividad a partir del próximo año. Entonces, hay paridad y alternancia. Se ha eliminado ya el voto preferencial, pero se ha establecido que para el año 21 va a operar el voto preferencial. Entonces, para el 26 va a estar eliminado, pero para el 21 sigue aplicando. Y eso dificulta un poco la aplicación de la paridad y la alternancia. Se ha aprobado que habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, elecciones en las que van a participar todas las ciudadanas y ciudadanos del país para la elección de las listas de los candidatos y candidatas de los partidos, pero eso también va a aplicar desde la elección del año 22. Para el 21 no ha aplicado, y lo que ha aplicado para el 21 son unas elecciones internas, que son las que hemos visto el domingo pasado y que se van a terminar de perfeccionar el próximo domingo. Entonces, en resumen, ¿qué cosa se ha avanzado? Paridad y alternancia que va a estar vigente. Efectivamente, en Arequipa hay 6 candidaturas, 3 hombres, 3 mujeres, de manera alternada. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y así. ¿Qué más se ha aprobado? Un nuevo régimen de financiamiento, que es mucho mejor que el que teníamos antes. Los partidos van a tener que rendir cuentas durante la campaña y esa información va a estar a disposición de la ciudadanía, ¿no? Eso es una cosa importante, con posibilidad de sanción. Luego se ha establecido también mejores condiciones para que la OMPE pida información. Entonces yo creo que hay algunos avances importantes, pero aún así el marco legal no garantiza milagros. Garantiza simplemente un marco para que las cosas de ahí se desarrollen. Entonces yo creo que lo que vamos a tener es una elección muy parecida a las anteriores, a pesar de que hay nuevas reglas. ¿Y por qué va a ser muy parecida a las anteriores? Porque los partidos no han cambiado. Y tenemos a los mismos partidos que tuvimos en la última elección sin ninguna posibilidad de que haya nuevos actores o de que actores que ya no tiene sentido que estén en la contienda sigan participando. Por ejemplo, la paridad y alternancia, bueno, la gran mayoría está de acuerdo y va a operar. Vamos a ver cuáles realmente los resultados, ya que como comentabas,
la votación preferencial no se ha eliminado. Entonces, Así es. por ejemplo, podría ocurrir que de una lista de 6 salgan elegidos 2 varones. Por supuesto. Y de las otras listas también, y al final, digamos, la elección o digamos, la bancada arequipeña, que así le llamamos, ¿no? Esos 6 congresistas puedan ser todos varones y así en cada jurisdicción. Entonces, digamos, hay todavía esas imperfecciones. ¿Qué otra observación le ves tú puntualmente a la votación preferencial? ¿Por qué no es lo ideal? No es lo ideal porque personaliza el voto en una persona, digamos, en lugar de en las ideas o propuestas de un partido. O sea, enfoca la votación en las personas y no en las ideas de los partidos. Por ejemplo, si es un invitado, podría irse por la libre y no tener nada que ver con su partido luego, ¿no? Con el que fue invitado y elegido. Por supuesto, porque como esto fomenta que se enfoquen en las personas y fomenta también la competencia interna, los candidatos y candidatas están más interesados en competir entre ellos con la gente de su partido para ganar el voto preferencial, más que competir con los otros partidos. Entonces, eso es a la larga perjudicial para las ideas y propuestas del partido, que son las que pasan a segundo lugar. Y lo que enfocamos básicamente son las características personales de los candidatos y las candidatas. Otra inquietud que tenemos y que se ha comentado aquí en Arequipa es la representatividad de la elección interna que ha tenido lugar el domingo y que se completa este domingo, ¿no? Porque la asistencia en general ha sido pobrísima. Hay un partido o más de uno donde ha habido 30 votantes, 40 votantes y realmente pues por varias razones, ¿no? Muchos, por ejemplo, han criticado que sea la organización realizada por la OMPE, porque en varias provincias, por ejemplo, no establecieron mesas porque el número de militantes seguramente pues, no lo justificaba, ¿no? Pero igual provoca una cierta distorsión. Entonces, menor, pero les da la posibilidad a los partidos de criticar esta elección. ¿Cómo las primarias mejorarían esto? Y en todo caso, estas internas no va a hacer que luego se critique el proceso en general. ¿Cómo lo están evaluando? No, yo creo que la etapa de las internas ya pasó y a pesar de que ha habido quejas de algunos partidos, en algunos casos atendibles, también creo que todos son conscientes de que no había mucha posibilidad de hacer algo diferente. Porque, claro, hay partidos que tienen afiliados en provincias muy pequeñas, pero donde tienen pues 10, 12 afiliados, entonces no se hubiera podido, de los cuales probablemente voten 2 o 3. Entonces es muy difícil montar una mesa de votación para que voten 2 o 3 personas. Yo creo que tienen ellos, los partidos, que entender que en algún momento, cuando haya primarias abiertas, eso ya desaparecerá como un problema. Pero en esta elección, en la que solo ha habido votación de afiliados y afiliadas, evidentemente ha sido una cosa un poco arbitraria y el voto se ha concentrado en las grandes ciudades. Pero no creo que haya críticas al proceso interno. En la mayoría de partidos ha habido listas únicas, es decir, no ha habido tampoco propiamente una elección. Y más bien lo que toca ahora es pensar en cómo se va a desarrollar la campaña electoral para que la gente pueda identificar las diferencias entre tantas listas. Va a haber 24 listas, ¿no? Y la gente va a tener que diferenciar las propuestas de esas 24 listas. Probablemente nadie tenga una mayoría grande, sino que todos tengan pequeñas minorías y que muy hasta el final no sepamos quiénes van a ser quienes disputen la elección, porque por lo pronto, por lo menos las encuestas muestran que muchísima gente no tiene candidato o candidata y que esas decisiones se definen en la recta final, es decir, en el mes previo al...
Si eso es así, va a haber mucha incertidumbre. Ujú. Sobre la elección a través de delegados, cuando haya las primarias, ¿no es cierto? En otro proceso electoral ya no va a haber delegados, ¿no es cierto? No, no, no porque van a votar los 25 millones de electores. Ya, ok. Pero ahora, este domingo, ¿cómo la OMP va a fiscalizar o va a conducir este proceso en el que los delegados van a designar o determinar que finalmente la lista de candidatos? No se entiende muy bien cómo sería la participación de la OMP, ya que los delegados se van a reunir en algún lugar, va a haber un veedor, ¿cómo va a ser? Bueno, cada partido tiene sus particularidades y establece un reglamento acerca de cómo se da la elección. Hay algunos criterios generales que la OMP sí ha señalado, como el garantizar que estas personas hayan sido elegidas previamente, que haya un mecanismo cierto de votación, que se pueda garantizar que haya individualidad y libertad en el voto. Ese tipo de criterios generales se tienen que respetar. Pero la verdad es que no van a ser elecciones contenciosas porque en todos los partidos que van a elección a través de delegados este fin de semana, en todos hay lista única. Única. Es decir, en ninguno va a haber elección. Con lo cual, en la práctica, no hay nada que vigilar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no hay el Eh, riesgo de, digamos, fraudes, cosas así. Porque hay una sola lista y Claro, tampoco, claro. ni siquiera hay un quórum mínimo. Podrían ir a votar tres delegados y eso Ujú. sería válido, ¿no? Porque no hay un quórum. Como no lo ha habido el domingo pasado y hay una Como no lo ha elección habido el por domingo 30 pasado. Ha personas. habido partidos en los que ha votado 1% de sus afiliados o dos Sí. por ciento de sus afiliados. Bueno, entonces, precisamente de todas estas cosas que estamos viendo, ¿qué cosa es lo que ha quedado pendiente de las reformas políticas? ¿Qué cosa es lo que, eh, las cosas más importantes que va a tener que mejorarse para un siguiente proceso electoral con apoyo, se supone, de un nuevo Congreso que termine de aprobar estas reformas, o incluso para muchos que hay que hacer una nueva constitución, ¿no? Donde también se van a discutir nuevamente estas reglas, ¿no? Si es El así. gran tema que está pendiente es el tema de la bicameralidad, que estuvo en la propuesta inicial y que no se llegó a plasmar. Actualmente se ha aprobado en la Comisión de Constitución un proyecto que podría verse en el Pleno en las próximas semanas, ¿no? Entonces, ese es un tema que está pendiente. Está pendiente todo el gran tema de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, que no se ha abordado, ¿no? Todo el tema vinculado con cuestión de confianza, moción de censura, interpelación, etcétera, ¿no? Cómo establecer un nuevo equilibrio. El equilibrio actual ha demostrado ser riesgoso, peligroso y generador de conflicto. Hay que establecer un nuevo equilibrio, ¿no? Ese es otro gran tema. El tema de la inmunidad parlamentaria, que tampoco se ha abordado, mejor dicho, se discutió, incluso se dio una primera votación, pero no es algo que genere entusiasmo porque no ha sido una decisión feliz. Ujú. Yo diría que esos son como los principales elementos faltantes, ¿no? De la reforma. Bien. ¿Y qué podrías recomendar a propósito de esta iniciativa que se ha lanzado hace poco llamada Diálogo 2021? Eh, Alrededor de estos temas, ¿también se puede debatir en una campaña electoral o es algo que deberíamos dejar para que lo resuelva pues el Congreso, un nuevo Congreso? ¿Cómo los ciudadanos o los medios de comunicación aportamos en esto, en Es una esta muy buena pregunta. comprensión, en principio, de los problemas que subsisten para mejorar nuestra democracia,
y uno de ellos es la falta de suficiente, no sé cómo decirle, ciudadanía, ¿no? Un compromiso ciudadano también con todas estas cosas que pasan a nivel del Estado y que vemos en la práctica cómo este año o desde el año pasado nos pasa la factura porque no participamos, ¿no? Y está este caos institucional, esta precariedad que nos termina afectando a todos. Sí, a ver, creo que la pregunta es muy buena porque este Congreso tiene un déficit de legitimidad. Después de lo ocurrido con la vacancia y de una serie de otros hechos, creo que con razón la gente siente que no está en condiciones de tomar decisiones de largo plazo, que van a afectar el largo plazo sin un consenso básico con la ciudadanía. Entonces, temas grandes como la propia bicameralidad, en fin, no se podrían discutir y aprobar si no fuera como producto de un gran diálogo y de una gran movilización de opinión pública en general, ¿no? Y los temas de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo con más razón, ¿no? Entonces sí es importante, me parece, que el Congreso tome las cosas con prudencia y si va a avanzar con alguna de estas reformas, lo haga con garantías muy precisas de transparencia en la información, de apertura, de que los medios de comunicación puedan convocar a especialistas, discutir las propuestas, generar un consenso no solamente al interior del Parlamento, sino sobre todo en la calle. O sea, la bicameralidad, que es una reforma de largo plazo, no podría ser una reforma que se discute en el interior del Parlamento a puertas cerradas, sino que tiene que hacerse muy de cara con la ciudadanía y generando muy alto consenso. Porque si no, eso no va a tener legitimidad para tener larga vida. ¿Cómo podemos controlar los ciudadanos a los aspirantes a congresistas, los candidatos que seguramente en esta campaña, como en todas, van a ofrecer el oro y el moro, ¿no? Muchos que se salen de las atribuciones de un congresista y ofrecen obras, otros ofrecen proyectos concretos, cosas que incluso no están acorde a las normas vigentes, en fin, ¿no? Entonces hay mucha demagogia y tal, y hay mucha desinformación también, ¿no? Por ejemplo, y un caso concreto es que muchas veces se toma como a los candidatos que están en Lima, que postulan al Congreso por Lima, como si fuera en una jurisdicción nacional, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, hay quienes creen que si Vizcarra, el expresidente Vizcarra, que tiene sus seguidores, y llega a postular, van a votar por el corazoncito porque creen que están votando por Martín Vizcarra. Ejemplo, ¿no? Yo creo que es bien importante mirar los antecedentes de los candidatos y candidatas. Es importante ver qué trayectoria tienen, también qué vinculaciones tienen y qué intereses representan. Cómo financian su campaña, qué están haciendo, qué dicen, qué proponen. Chequear también si las cosas que dicen son cosas que se pueden hacer o no, que están en el ámbito de lo que es posible hacer desde el Ejecutivo o para el caso de los candidatos presidenciales, en fin, pero también desde el Congreso, ¿no? Porque en campañas anteriores lo que hemos visto es lo que creo que la pregunta tenía como base, y es mucha desinformación, mucha demagogia, mucho tiro al aire, ¿no? Fuegos artificiales que no son discursos realistas. Y ahí creo que la prensa tiene la obligación con el país de desenmascarar las noticias falsas, desenmascarar los argumentos falaces, también dar información sobre la trayectoria de candidatos y candidatas, de dónde vienen, qué hacen, y la ciudadanía mirar, vigilar, digamos, qué
qué antecedentes tiene cada uno de los candidatos, en algunos casos hasta penales, ¿no? Así Para es. saber luego y proyectar qué cosa puede hacer si es que es elegido o elegida. Muy bien. Bueno, nosotros desde el Búho siempre hacemos un aplicativo que se llama Politiquien y que también Idea Internacional nos apoyó. Esperamos de alguna manera contribuir con eso y otros medios. Trataremos pues de hacer a esta campaña un poquito mejor de lo que se ve. Muchas Este gracias, Percy. es un esfuerzo indispensable. Felicitaciones por eso y buenas noches. Buenas noches.